Hola. Bueno, vamos a empezar con el video número 7. Hoy vamos a hacer nada más que práctica. Así vamos reforzando los conocimientos. Y bueno, ¿se acuerdan que en el video anterior habíamos visto lo que eran la UMA, la unidad de masa atómica? Habíamos dicho que con UMA no íbamos a trabajar, que íbamos a trabajar con moles. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la UMA era la masa de un átomo y que los moles era la masa de un mol de moléculas, o sea, de 6,02 por 10 a la 23 moléculas? Entonces recordamos que un mol de moléculas es 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Y que a esa masa de 6,02 por 10 a la 23 moléculas la llamábamos masa molar con M mayúscula. Entonces la masa molar con M mayúscula es la masa de un mol de átomos, si tengo átomos, y de un mol de moléculas, si tengo moléculas. Bien, entonces hoy vamos a trabajar con eso, hallar la masa molar. Bien, para hallar la masa molar, ¿se acuerdan que dijimos el otro día que teníamos que tener una tabla periódica? Que para hallar la masa molar teníamos que buscar el número másico, ¿sí? Que en este caso está acá, que teníamos el hidrógeno como modelo, y que el número másico está abajo del nombre. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, yo como algunas me las acuerdo, las voy a hacer directamente acordándomelas, pero ustedes van a tener que siempre buscar la masa atómica de cada elemento en esta tabla. Les dije está abajo del nombre, en otras puede estar en otro lugar, pero donde está el hidrógeno van a tener detallado dónde está cada cosa. ¿Se acuerdan que les dijimos que teníamos el nombre, la masa atómica, la masa molar, la configuración electrónica? ¿Sí? Un montón de datos de cada elemento están en la tabla periódica, y como modelo de dónde está cada cosa tienen acá el cuadradito del hidrógeno. Bien, entonces dijimos que para hallar la masa molar teníamos que utilizar la masa atómica. Entonces, hallar la masa molar no se preocupen por las fórmulas, hidrógeno NO3, esto se llama ácido nítrico. Y bueno, lo único que nos interesa es ver por ahora cuáles átomos tenemos. Hidrógeno, si lo buscamos en la tabla es 1. El nitrógeno, si lo buscamos en la tabla, es 14. Y el oxígeno, si lo buscamos en la tabla, es 16. Como tengo 3, voy a hacer 16 por 3. ¿Cuánto me va a dar esto? 1 más 14 más 16 por 3. Esto me va a dar 63, y acuérdense que la unidad es gramos sobre mol. ¿Sí? Sencillito. Busco las masas atómicas de cada elemento, lo pongo donde tengo uno solo, donde tengo más de un átomo, lo multiplico por esa cantidad. O sea, ¿se acuerdan como que una vez en uno de los videos dijimos que la cantidad de átomos que tenía una molécula se llamaba la atomicidad? Pero acá la atomicidad del hidrógeno es 1, la del nitrógeno también es 1 porque tengo 1, y la del oxígeno es 3. Entonces hago 1 más 14 más 16 por 3, y eso me da 63 gramos sobre mol. Recuerden que la unidad de la masa molar es siempre gramos sobre mol. ¿Y esta qué es? La masa molar. ¿Qué quiere decir eso? Que un mol de ácido nítrico de este HNO3 tiene una masa de 63 gramos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Acá no tengo una molécula, acá tengo un átomo. Es sodio, el sodio es 23. O sea que la masa molar del sodio, ¿cuál va a ser? 23 gramos sobre mol. ¿Por qué puse un átomo en vez de poner una molécula? Porque se acuerdan que la semana pasada o el video anterior habíamos dicho que la masa molar era tanto para átomos como para moléculas. Si yo tengo átomos solos, también lo voy a llamar masa molar. Si tengo molécula, también se va a llamar masa molar. ¿Sí? Bien. Este que tengo acá, calcio, carbono, oxígeno 3, se llama carbonato de calcio. Si busco en la tabla, el calcio es 40, el carbono es 12, el oxígeno es 16 por 3, porque tengo 3 átomos de oxígeno. Entonces la suma de todo esto va a ser 40 más 12 más 16 por 3, ¿que cuánto da esto? 48.
esto me da exactamente 100 gramos sobre mol. ¿Qué quiere decir? Que un mol de carbonato de calcio tiene una masa de 100 gramos. Recuerden que el carbonato de calcio, no es necesario que todavía sepamos la fórmula porque eso lo vamos a ver más adelante, es el sarro de las pavas, ¿sí? El sarro de las pavas, de las ollas, eso es el carbonato de calcio. Bien, y por último tengo el hidróxido de sodio, NaOH, el sodio es 23, el oxígeno es 16, el hidrógeno es 1, entonces que tengo 23 más 16 más 1 y esto me da 40 gramos sobre mol. ¿Esto qué es? Masa molar y masa molar. Masa molar y masa molar. Entonces, dijimos que un mol eran 6,02 por 10 a la 23 partículas. Pueden ser partículas, pueden ser moléculas o pueden ser átomos también en este caso. Bien, y que la masa molar era la masa de un mol de átomos o de moléculas o la masa de 6,02 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Si quiero hallar la masa molar de las distintas sustancias, tengo que tener la tabla periódica. ¿Se acuerdan que dijimos? O la compran o la bajan de algún lugar, la tienen en forma digital o la tienen en papel. Bien, me fijo la masa atómica del hidrógeno que es 1, la del nitrógeno que es 14, la del oxígeno que es 16. Como tengo 3 átomos de oxígeno, voy a tener 16 por 3. La suma me da 63 gramos sobre mol. Recuerden que es muy importante el tema de la atomicidad de cada átomo en la molécula, ¿sí? Acá la atomicidad del hidrógeno es 1, nitrógeno 1, oxígeno 3. Acá tengo la atomicidad del sodio que es 1, 23 gramos sobre mol. Acá tengo la atomicidad del calcio que es 1, por eso es 40. La del carbono que es 1, por eso es 12 solo. Y la del oxígeno que es 3, 16 por 3, que me da 48. La atomicidad total sería 3, 4, 5. La atomicidad total sería 3, 4, 5. Pero en este caso particular me interesa de cada átomo. El hidróxido de sodio, que es la soda cáustica que hablábamos el otro día, se puede poner el OH entre paréntesis, va a ser el sodio 23 más el oxígeno 16 más el hidrógeno 1 y me da 40 gramos sobre mol. ¿Qué quiere decir eso? Que un mol de hidróxido de sodio tiene una masa de 40 gramos y que 6,02 por 10 a la 23 moléculas también tiene una masa de 40 gramos porque esa es la masa de un mol. Ahora vamos a ver unos ejercicios de este tipo, de hacer algunas cuentitas. Bien. Fíjense esto el dato es muy importante. Se tienen, dice, 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Tengo 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Hasta ahora tengo ese dato, no sé más nada. ¿Cuántos moles y gramos de agua hay contenidos en esa cantidad? Bien, acá entonces lo que tengo que pensar es lo siguiente. Si yo tengo átomos de oxígeno, fíjense, ¿cuántos átomos tengo de oxígeno en el agua? Tengo un átomo de oxígeno en el agua, ¿sí? Entonces, en la molécula de agua tengo un átomo de oxígeno. Entonces yo puedo poner así, yo tengo un átomo de oxígeno, ¿en cuánto? En 6,02 por 10 a la 23, perdón. Vieron que equivocarse siempre es bueno, porque ustedes ya van viendo que yo también me equivoco. Un átomo de oxígeno, ¿en cuánto lo tengo? En una molécula de agua, ¿sí? Esto es importantísimo, porque acá vamos a empezar a ver cuando la relación entre los átomos que tengo en una molécula y las moléculas. Entonces, fíjense, si yo tengo un átomo de oxígeno en una molécula de agua,
¿Sí? ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo yo? 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Esta relación la puedo poner invertida, esta relación que tengo acá, y ya vamos a empezar a trabajar con proporciones, y vamos a ponerla invertida. Tengo un átomo de oxígeno y tengo en una molécula de agua. Esto se va, y esto que me está diciendo que me quedaron, tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua, que es lo que me interesa. ¿Estamos de acuerdo? Por ahí no es tan fácil de ver, es la relación que hay entre los átomos de la molécula y esa molécula. Yo sé que en una molécula de agua tengo un átomo de oxígeno. Entonces voy a poner esa relación, mi dato, que es este, 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, por una molécula de agua que tengo un átomo de oxígeno. Esto se va con esto y me queda moléculas de agua. Bien. Entonces, ¿qué me pedía? Me pedía ¿cuántos moles y gramos de agua? ¿Cuántos moles tengo? Si tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas, ¿cuántos moles tengo? Un mol de agua. Porque un mol, ¿cuánto es? 6,02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Y moles? ¿Cuánto era el agua, dijimos? El agua la vamos a hacer acá. 1 por 2 más 16, 18 gramos sobre mol. Entonces tengo un mol de agua por 18 gramos, que es un mol, y tengo 18 gramos de agua. ¿Se podría haber sacado directamente? Sí, porque es una cuenta fácil, porque si tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua, tengo un mol de agua. Ese mol de agua, como un mol son 18 gramos, podría haber dicho directamente que tengo 18 gramos de agua. Bien. Vamos al 4. ¿Cuántos moles hay en 160? Mi dato, 160 gramos de NaOH. ¿Sí? ¿Cuánto dijimos que era el NaOH? Acá lo tengo. 40 gramos sobre mol. Miren las unidades. Tengo, ¿sí? 160 gramos por. ¿Qué quiere decir? Que 40 gramos es un mol. Vamos a empezar a multiplicar cruzado para que se nos vayan las unidades. Para que se me vaya gramo, los 40 gramos los pongo acá y yo sé que eso es igual a un mol. Esto me queda 160 dividido 40, 4 moles. ¿Sí? Esto ustedes a lo mejor están acostumbrados a hacerlo con regla de 3 simple. La regla de 3 simple la podemos usar, pero ¿qué es lo que pasa? A veces la regla de 3 simple es una regla de 3 simple inversa y entonces no nos van a dar los cálculos. Entonces vamos a empezar ahora desde cero, así despacito, a trabajar con la ecuación dimensional. ¿Qué es la ecuación dimensional? Es buscar las unidades que necesito a partir de los datos que tengo. Fíjense, yo tenía de datos 160 gramos y lo tenía que pasar a moles. Pongo los 160 gramos de datos y busco la relación. La relación, ¿cuál es? Dijimos 40 gramos era igual a un mol. Entonces, si 40 gramos es igual a un mol, esta relación yo la pongo así invertida para que me quede en gramos, en moles, perdón, siempre tengo que poner lo que me quiero que me quede arriba, tiene que estar arriba. Y la relación la pongo como quiero. Podría haber puesto 40 gramos un mol, pero si pongo 40 gramos y un mol no se me va nada. Entonces 40 gramos, un mol son 4 moles. Bien. Vamos a ir trabajando de poco con la ecuación dimensional. Estos son unos ejemplos para que empezar a trabajar un poquito.
Vamos a seguir trabajando en los próximos videos, no se asusten, a lo mejor es algo nuevo, a lo mejor no, a lo mejor lo hacen con regla de 3, lo pueden hacer. Una regla de 3, ¿cómo sería? Hubiera puesto, si un mol son 40 gramos, si 40 gramos es un mol, 160x. El que se sienta más a gusto trabajando con regla de 3, pero ya les digo, lo que tiene la regla de 3 que a veces es inversa y no nos da. Por eso es bueno empezar a acostumbrarse con la ecuación dimensional. ¿Por qué? Porque la ecuación dimensional, yo trabajo con las unidades que tengo y la unidad que quiero. Y lo voy acomodando y puedo ir haciendo, puedo hacer una, después seguir con otra y así sucesivamente resolver todo un problema con la ecuación dimensional. Bien, repasamos masa molar, mol, los átomos y moléculas, la atomicidad, cómo se calcula la masa molar, que es la masa de un mol de átomos de moléculas, o de átomos o de moléculas, que un mol son 6,02 por 10 a la 23 moléculas, o 6,02 por 10 a la 23 átomos. Esto se lo anotan en algún lado, así lo van teniendo. Y acá hallamos las masas molares, ¿sí? Hicimos problemas donde acá teníamos que relacionar el átomo con la molécula con el mol, ¿sí? Y con los gramos. Y después hicimos un problema para hallar moles. Bien, otra cosa importante, si uno quiere trabajar también con una formulita, fíjense que esto, 40 gramos sobre mol, es la unidad de la masa molar. Si es la unidad de la masa molar, yo lo que puedo decir, voy a borrar acá un poquito, a veces, muchas veces, yo voy a poder sacar una fórmula a partir de una unidad, ¿sí? Si yo tengo que la masa molar es 40 gramos sobre mol, ¿sí? Bien. ¿Qué es esto? ¿Unidad de qué? De masa. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Y esto qué es? Número de moles. Entonces puedo decir que la masa molar es masa dividido mol. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, si yo quiero despejar el número de moles, ¿sí? Que esta es la más importante, n, número de moles, ¿a qué va a ser igual? A la masa, esto pasa dividiendo, sobre la masa molar. Y ya tengo una formulita también, que el número de moles es igual a la masa sobre la masa molar. Una de las primeras fórmulas que tenemos, aparte de la densidad, que el número de moles es igual a la masa sobre la masa molar. Vamos a escribirla acá grande, entonces la otra gran fórmula que tenemos. Hasta ahora tenemos dos fórmulas importantes que vamos a utilizar. Una era que densidad es igual a masa sobre volumen. Por eso su unidad, que era, por ejemplo, gramos sobre centímetros cúbicos. Y la otra fórmula importante es que el número de moles es igual a la masa sobre la masa molar. Esto es gramos sobre mol. Esto se va y se acuerdan que me queda en moles. Estas dos fórmulas las vamos a utilizar de acá en adelante. Densidad es igual a masa sobre volumen y número de moles es igual a masa sobre masa molar. Ya las van anotando en alguna hojita, van anotando estas relaciones, el número de Avogadro, cómo calcular la masa molar y ya se pueden ir teniendo en una hoja un resumen con las fórmulas que vamos viendo en los distintos videos. Bueno, esto lo vamos a seguir practicando. Por hoy dejamos acá y seguiremos en el próximo video. Vamos a volver un poquito con los electrones.